¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a estar viendo cómo medir una resistencia con Arduino, parte 2. Para lograr medir una resistencia con Arduino es necesario cambiar el propio valor de resistencia por uno que el Arduino pueda leer e interpretar. En este caso, voltaje. En el video pasado ya habíamos visto cómo hacer algo utilizando un divisor de tensión. Sin embargo, este tenía el problema o eh, la característica de que no era lineal. En este video vamos a estar inyectando corriente, que a diferencia de lo anterior, este se comporta de una manera lineal. Por lo cual es importante recordar la fórmula de Ohm, en donde la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad, por lo cual el voltaje es igual a la resistencia por intensidad. Esto lo podemos estar viendo ahí en pantalla, las fórmulas, y al momento de graficar esto vemos como nuestra tendencia o nuestra gráfica es lineal, a diferencia de la gráfica del video pasado, en donde esta tiende a elevarse mucho en los primeros valores de resistencia, en los valores más bajos, y irse curvando hasta llegar a 5 volts como máximo en el infinito, por lo que los valores mayores de resistencia serían cada vez más pequeños esos brincos. Tendremos una menor resolución. Ahora veamos cómo realizar esto en la simulación. Ya saben, utilizando el software de siempre, SimulID, que al menos es el que yo utilizo para simular mis circuitos. Obviamente, pues tendremos que agregar nuestro Arduino, en este caso un Arduino Nano, que es el que normalmente yo utilizo. Y posterior será conectar una resistencia entre la entrada A0 de nuestro Arduino y su entrada o su GND. Después conectaremos una fuente de corriente que estará conectada directamente a la resistencia. Sí, como se ve en pantalla. Además de eso, yo agregué un amperímetro y un voltímetro para que podamos visualizar de una forma más fácil la corriente, que no debe variar, y el voltaje, que este sí debe de variar con respecto al cambio de resistencia, para lograr verlo un poco más fácil. Es importante calcular los rangos de resistencia que se van a estar midiendo con nuestro Arduino por varias cuestiones. Una de ellas es la protección de nuestra entrada, ya que pudiésemos llegar a quemar la misma. Veamos por qué. Si observamos bien la gráfica en donde estamos comparando nuestra inyección de corriente con el video pasado, nuestro divisor de tensión, el divisor de tensión llega a un punto máximo de voltaje, el cual sería en el caso de 5 volts. Sin embargo, al estar inyectando corriente, vemos que nuestro voltaje va aumentando constantemente con respecto a la resistencia, es decir, entre más aumentemos el valor de resistencia, el voltaje va a ser cada vez mayor, por lo cual pudiésemos llegar a dañar nuestra entrada de nuestro Arduino. Como logramos ver en la simulación, al aumentar ya una resistencia o aumentar mucho la resistencia, el voltaje va creciendo en demasía. Obviamente esto dependerá también de la fuente que estemos utilizando para inyectar corriente. Para solventar este problema podemos utilizar un diodo Zener en paralelo con la resistencia de un valor aproximado a los 5 volts que deberían caer en el Arduino. En este caso vamos a dejar 4.7 volts, que es cercano al valor de 5 volts. Otra de las cuestiones por la que es importante conocer el rango de resistencias que vamos a estar utilizando es para poder escoger un buen valor de corriente que aproveche al máximo la resolución de nuestro Arduino. Vamos a ver cómo se calcula esto.
Recordemos que nuestro Arduino cuenta con un convertidor analógico digital de 10 bits, por lo que tendremos valores desde 0 hasta 1023, en donde 1023 representa los 5 volts y el 0 representa 0 volts. Haciendo una regla de 3 sencilla, obtenemos que cada escalón de nuestro convertidor tiene un paso de 4.88 milivolts, es decir, cada 4.88 milivolts vamos a tener una cuenta más. A los 4.8 vamos a tener 1, a los 9.66 aproximadamente tendremos 2 y así sucesivamente. Ahora, por un momento imaginemos que queremos medir pasos de resistencia de 1 ohm en 1 ohm. Entonces, recordando nuestra ley de Ohm, podemos calcular el valor de intensidad que queremos o que vamos a aplicar. En este caso, si con 1 ohm queremos que nuestro voltaje sea igual a 4.88 milivolts, bastará con despejar la fórmula para obtener la corriente requerida. En este caso es una división sencilla, es 4.88 milivolts entre 1 ohm, lo que nos da como resultado 4.88 miliamperes. Por lo que si nosotros inyectamos esta corriente, cada que aumentemos de 1 en 1 nuestra resistencia, obtendremos un paso en nuestro convertidor analógico digital. Coloquemos estos valores ahora en nuestro simulador. Otra cosa que es importante mencionar es nuestro valor máximo de resistencia que vamos a poder estar midiendo, el cual se obtiene dividiendo nuestro valor máximo de voltaje, el cual será 5 volts, o al menos teóricamente es el valor máximo, ya que, como veremos más adelante, no es así, por nuestro diodo Zener, dividirlo entre nuestra corriente o la corriente que estamos inyectando. En este caso son 5 volts entre 4.88 miliamperes, da aproximadamente 1023, que como vemos son los pasos que podemos dar en nuestro convertidor analógico digital. Obviamente, si queremos medir valores mayores a este, habrá que adecuar nuestra corriente y nuestro programa en Arduino, pero sacrificando la resolución del mismo, es decir, ya no vamos a estar midiendo valores de 1 en 1, a lo mejor ya de 2 en 2 o de 3 en 3, etc. Bien, vamos a utilizar un LCD para ver los valores de la resistencia y vamos a modificar nuestro programa del ohmmetro anterior para poder medir ahora con este nuevo circuito. Y como logramos ver en nuestra simulación, nuestro circuito se comporta de una manera muchísimo más lineal. Solo tenemos un pequeño problema, que es que al ser valores de resistencia tan pequeños, a veces lo cuenta como un paso anterior o a veces como un paso arriba, por lo que podríamos tener una diferencia de más o menos 1 ohm en nuestra medición. Otra de las cosas que podemos observar es que al acercarnos mucho al valor de 4.7 volts, que es el valor de nuestro diodo Zener, las mediciones ya no son reales, ya que el diodo Zener empieza a hacer su trabajo y la corriente ya no solo se va por nuestra resistencia, sino que también por nuestro diodo. Ahora, ya que nuestra corriente está calculada para representar un paso en cada cambio de 1 en nuestra resistencia, ya no es necesario volver a convertir en nuestro Arduino de los pasos a voltaje. Ya podríamos dejarlo tal cual. Y ahora, para hacer valores mayores o medir valores mayores de resistencia, bastará con calcular un pequeño offset, que como vemos aquí, si queremos valores de paso de resistencia de 10 en 10, pues nuestro offset será de 10. Si queremos de 100 en 100, nuestro offset será de 100 y así sucesivamente. Obviamente nuestra resistencia cambiará y será 10 veces menor si es con pasos de 10 o 100 veces menor si es de pasos de 100. Y por último, les muestro un pequeño circuito que sería o sustituiría nuestra fuente de corriente utilizando el voltaje del Arduino.
calculado para ser 4.8 miliamperes. Sin más por agregar, nos vemos hasta la próxima y que estén muy bien. Hasta luego.